Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos una vez más por aquí. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Espero que te sientas como en casa. Mi nombre es, y hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, un tema que ha generado muchísima conversación y, por qué no decirlo, alguna que otra fantasía. Hoy vamos a desentrañar el misterio entre Kerem Bürsin, Hande Erçel y yo. Sí, lo escucharon bien. Vamos a hablar de qué conexión tengo yo con estos dos talentosísimos actores turcos que conquistaron nuestros corazones con su química en Sen Kalkapm. Así que prepárense porque hoy les voy a revelar todo. Antes de que me empiecen a bombardear con preguntas en los comentarios, les pido que se relajen y disfruten del vídeo. Les prometo que al final todo tendrá sentido. Y si eres de los que aún no se ha suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Dale clic al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy trayendo los temas que más les interesan. Así que únete a esta comunidad que cada día crece más. Ahora sí, vamos al grano. La pregunta del millón, ¿qué me une a Kerem Bürsin y a Hande Erçel? La respuesta no es tan simple como un sí o un no, pero les aseguro que es mucho más interesante de lo que se imaginan. No soy su familiar lejano perdido en Latinoamérica. Tampoco soy su representante secreto ni su doble de riesgo. Mi conexión con ellos es mucho más sutil, pero no por ello menos poderosa. Mi conexión con Kerem y Hande, y probablemente la tuya también, es a través de la magia de la televisión, a través de la conexión que creamos con los personajes que interpretan. Cuando Kerem se convirtió en Serkan Bolat y Hande en Eda YLDZ, no solo nos regalaron una historia de amor preciosa, sino que también nos hicieron creer en la posibilidad de encontrar a nuestra media naranja, de luchar por nuestros sueños y de superar los obstáculos que se nos presenten en el camino. Nos hicieron reír a carcajadas, nos hicieron suspirar de amor y sí, también nos hicieron llorar a mares. Esa conexión emocional que establecimos con sus personajes es lo que realmente nos une a ellos. Pero no solo se trata de la historia en sí. Se trata también del talento innegable de Kerem y Hande, de su capacidad para transmitir emociones con una mirada, con una sonrisa, con un simple gesto. Su química en pantalla era palpable, era magnética, y eso es algo que no se puede fingir. Y como espectadores, somos receptores de esa energía, de esa pasión que ponen en cada escena. Entonces, ¿qué nos une? Nos une el amor por Sen Kalkapm, nos une la admiración por el talento de Kerem y Hande, nos une la emoción de vivir una historia de amor a través de la pantalla. Nos une la esperanza de que el amor verdadero existe, que los sueños se pueden hacer realidad y que, a pesar de todo, siempre hay una luz al final del túnel. Ahora bien, sé que muchos de ustedes, al ver el título del vídeo, probablemente pensaron que iba a revelar algún secreto jugoso, algún chisme escandaloso. Pero la verdad es que mi intención no era esa. Mi intención era reflexionar sobre el poder que tiene el entretenimiento para conectarnos, para hacernos sentir parte de algo más grande, para inspirarnos y motivarnos a ser mejores personas. Porque, seamos honestos, todos hemos sentido alguna vez una conexión especial con un personaje de una serie, de una película, de un libro. Todos hemos soñado con vivir una historia de amor como la de Serkan y Eda, con tener un amigo como el de Harry Potter o con ser tan valiente como la de Katniss Everdeen. Y esa conexión, esa fantasía, es lo que nos hace humanos, lo que nos permite escapar de la realidad por un momento y sumergirnos en un mundo de posibilidades. Y en el caso de Kerem y Hande, su talento y su carisma los han convertido en íconos, en referentes para muchos jóvenes que sueñan con seguir sus pasos, que admiran su trabajo y que se inspiran en su historia. Y eso es algo que hay que celebrar. Hay que celebrar el talento, hay que celebrar la creatividad, hay que celebrar el poder del entretenimiento para unirnos y hacernos soñar. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué me une a Kerem Bürsin y a Hande Erçel? Me une el amor por su trabajo, la admiración por su talento y la gratitud por habernos regalado momentos inolvidables. Y me une, como a muchos de ustedes, la esperanza de que sigan cosechando éxitos en su carrera y que sigan inspirándonos con su magia. Y ahora, antes de terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado hasta el final. Espero que les haya gustado esta reflexión y que les haya hecho pensar un poco en el poder que tiene el entretenimiento para conectarnos. Recuerden que mi intención siempre es traerles contenido interesante, entretenido y que les haga sentir bien.
Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y dejarme un comentario contándome qué te pareció. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Qué actor o actriz te inspira más? ¿Qué te pareció la química entre Kerem y Hande? Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Dale clic al botón rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y siempre estoy trayendo los temas que más les interesan. Únete a esta comunidad que cada día crece más. Recuerden que lo más importante es disfrutar de la vida, perseguir sus sueños y nunca dejar de creer en la magia. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, la historia no termina aquí, ¿verdad que no? Porque una cosa es la conexión que sentimos a través de la pantalla y otra muy distinta es el impacto que tiene ese sentimiento en nuestras vidas, en nuestra manera de ver el mundo. Y con Senkalkam ese impacto fue y sigue siendo enorme. Recuerdo la primera vez que vi el anuncio de la serie. La premisa en principio parecía sencilla: una joven florista con sueños de estudiar arquitectura se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de un exitoso pero frío arquitecto. Claro, ya hemos visto eso antes, pensé. Pero algo en la mirada de Hande, algo en la sonrisa traviesa de Kerem, me hizo darle una oportunidad. Y vaya que valió la pena. Desde el primer episodio, la química entre Eda y Serkan era innegable. No era solo una cuestión de guión, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla. Era como si Kerem y Hande, Serkan y Eda, fueran la misma persona. Y esa conexión, esa autenticidad, era lo que hacía que la serie fuera tan adictiva. Pero más allá de la historia de amor, Senkalkam tocaba temas importantes como la ambición, la superación personal, la importancia de la familia y la amistad, y la necesidad de creer en uno mismo. Eda, con su espíritu libre y su determinación inquebrantable, era un ejemplo a seguir. Serkan, con su fachada de hombre duro y su corazón herido, era un recordatorio de que todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Y esa combinación de elementos, esa mezcla de romance, comedia y drama, era lo que hacía que la serie fuera tan atractiva para un público tan amplio. Desde adolescentes hasta adultos mayores, todos se enamoraron de la historia de Eda y Serkan. Y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en todas partes. Y claro, el éxito de la serie catapultó a Kerem y Hande a la fama mundial. Se convirtieron en estrellas internacionales, en íconos de la moda, en referentes para millones de personas. Sus nombres aparecían en todas las revistas, sus fotos inundaban las redes sociales, sus entrevistas se traducían a todos los idiomas. Era la Hande y Kerem manía en su máximo esplendor. Pero lo más interesante de todo esto es que a pesar de la fama y el reconocimiento, Kerem y Hande nunca perdieron su humildad y su autenticidad. Siempre se mostraron agradecidos con sus fans, siempre se esforzaron por dar lo mejor de sí mismos, siempre se preocuparon por mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Y esa actitud, esa coherencia entre su vida profesional y su vida personal, es lo que los hace aún más admirables. Porque en un mundo donde la fama puede corromper a cualquiera, ellos se mantuvieron firmes en sus valores, en sus principios, en su esencia. Ahora bien, volviendo al tema central del vídeo, ¿qué me une a Kerem y Hande, además de ser una simple espectadora? Me une la admiración por su ética de trabajo, por su compromiso con su profesión, por su capacidad para conectar con el público. Me une la gratitud por habernos regalado momentos inolvidables, por habernos hecho reír, llorar, suspirar y soñar. Me une la esperanza de que sigan cosechando éxitos en su carrera, de que sigan inspirando a otros con su talento y su carisma, de que sigan demostrando que con trabajo duro, dedicación y pasión, todo es posible. Y me une, por supuesto, la curiosidad. Porque, seamos honestos, a todos nos gustaría saber qué hay detrás de la pantalla, qué hay detrás de esa química innegable, qué hay detrás de esa sonrisa que derrite corazones. Pero al final del día, lo más importante es respetar su privacidad, valorar su trabajo y disfrutar de su talento. Porque Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que Serkan Bolat y Eda YLDZ. Son dos personas talentosas, trabajadoras y apasionadas que han logrado conquistar el mundo con su magia. Y eso es algo que hay que celebrar. Y para terminar este vídeo con una nota más personal, quiero contarles una pequeña anécdota.
Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una convención de fans de Senkalcam que se realizó en mi ciudad. Y ahí, en medio de cientos de personas que compartían mi misma pasión, me di cuenta del impacto que había tenido la serie en la vida de muchos. Conocí a personas que habían superado momentos difíciles gracias a la inspiración de Eda y Serkan, a jóvenes que habían decidido estudiar arquitectura por la influencia de la serie, a parejas que se habían enamorado viendo Senkalcam. Y en ese momento entendí que la conexión que sentía con Kerem y Ande era mucho más profunda de lo que imaginaba. Era una conexión que trascendía la pantalla, que se extendía a una comunidad de personas que compartían mis mismos valores, mis mismos sueños, mi misma esperanza. Y esa conexión, esa pertenencia, es lo que realmente me une a Kerem Bürsin y a Hande Erçel. No soy su amiga, no soy su familiar, pero soy parte de algo más grande, de algo que nos une a todos los que amamos Senkalcam. Así que gracias Kerem, gracias Hande por regalarnos una historia que nos hizo soñar, reír y amar. Gracias por inspirarnos a ser mejores personas y por demostrarnos que a pesar de todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y gracias a todos ustedes, mis queridos suscriptores, por acompañarme en este viaje. Recuerden que lo más importante es disfrutar de la vida, perseguir sus sueños y nunca dejar de creer en la magia. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció esta reflexión. ¿También sintieron esa conexión especial con Kerem y Hande? Cuéntenme.